¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos nuevamente al escenario del Poder, stock disponible en Vía X. Ya lo ven, nuestro invitado de la noche de hoy, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de la CPC, don Juan Sutil. ¿Cómo está, don Juan? Bienvenido a Vía X. Eh, buenas noches, Freddy. Muchas gracias por la invitación a Vía X. Oiga, estaba sacando cálculo acá, Juan, que este viernes usted cumple 3 meses recién en la cargo del gran empresariado de la CPC. ¿Cómo podría resumir lo que ha sido en pandemia también estos 3 meses? Bueno, han sido sumamente intensos porque es una actividad que consume mucho tiempo, mucha responsabilidad, Ujú. y en esta pandemia ha significado incluso a veces casi 24/7. Precisamente al principio, cuando nos organizamos, yo llegué a la CPC a otras funciones, a otras labores, y a los pocos días se desata la pandemia y las necesidades que esa implica, y hubo que Claro. moverse con mucha agilidad. Y ahí tuvimos que trabajar día y noche, especialmente con todas las cosas que tuvimos que hacer con China. Y en el resto de las cosas, organizar y articular todo lo que hemos ido haciendo en estos últimos 3 meses, que no solo es dedicarse a lo inmediato, Ujú. sino también a las cosas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y Perfecto. tienen que ir todas en paralelo funcionando. Así que yo espero que ciertas funciones que hemos cumplido vayan ya disminuyendo, especialmente las atingentes al fondo, que han sido de mucha actividad. Sí, me llama la atención que en la elección de marzo, Juan, usted arrasó en la 62 votos, sacó de sus pares versus 12 votos del que lo seguía. ¿Por qué cree usted que confiaron tanto en usted, ¿no? En la CPC? Bueno, yo primero decir que me siento muy honrado del apoyo que recibí, y creo que también fue una elección de mucha legitimidad porque fue competitiva. Hubieron propuestas de los candidatos, en este caso del candidato de la Cámara Nacional de Comercio y yo, que era el candidato de la Sociedad Nacional de Agricultura. Tuvimos la oportunidad de hacerles ver a todos los gremios y a todos los consejos de los gremios las diferentes alternativas, Ujú. y, y en ese aspecto pareciera que, y así fue, que la candidatura mía reunía mejores condiciones o mejores propuestas que la de Ricardo, a quien estimo, respeto y creo que es un gran aporte, y lo ha hecho como expresidente de la Cámara Nacional de Comercio. Y finalmente me tocó a mí asumir, y aquí Ujú. estoy, desempeñándome en representación de todos los empresarios que depositaron la confianza en mi gestión. ¿Y cómo le gustaría a usted que fuera recordada esta gestión, ¿no? La CPC al mando suyo, Juan. Bueno, yo creo que lo más importante es que nosotros podamos visualizar que la CPC representa a un mundo muy amplio empresarial. Hay que pensar que las ramas, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Agricultura, entre los gremios directos y los gremios indirectos, tiene aproximadamente 5.000 socios Ujú. a lo largo de todo Chile, y a sumar a eso también están los asociados al mundo de los caballos, y ahí hay pequeños, medianos y grandes empresarios. Eso mismo ocurre en la Cámara de la Construcción, ocurre en el comercio. El comercio reúne al gran comercio, al Sí. comercio medio, al comercio detallista. Ujú. La misma sociedad, la SOFOFA, tiene las mismas condiciones, tiene 200 y tantos socios directos y tiene varias ramas asociadas. Y por lo tanto, yo espero ser recordado como un presidente que representó más bien a todos los gremios, que Ya. le puso más humanidad al mundo de la empresa, y que hemos hecho un aporte sustancial, y tratar de visualizar ese aporte que lo hacen las empresas en su territorio, en sus unidades productivas, y que Perfecto. están unidas al mundo no solo productivo, sino que también a la comunidad, a su gente, a sus trabajadores, y también poder tratar de mostrar que ante una situación tan extrema como esta, hemos actuado con la inspiración que siempre hemos tenido, que la empresa es solidaria, es innovadora, está cercana,
y por otro lado también ir mostrando que somos capaces de actuar a la altura de los acontecimientos. Yo diría que eso es lo más sustancial. Ahora, al final, yo creo que esto va pasando y uno es uno más de la historia. Esto es un periodo que dura 2 años, uno tiene una función que cumplir y Claro, así. pero sin duda, disculpa que la interrumpa, pero sin duda las características de cada uno van marcando el sello. Me imagino que usted va a marcar un sello distinto al que hizo Alfonso Suet, ¿no? Su antecesor en la CPC. Bueno, claro, lo que pasa es que a cada presidente le tocan circunstancias distintas y a mí me toca esta circunstancia actual que dice relación con esta pandemia. También me va a tocar una circunstancia en la cual hay que construir un nuevo Chile. Vamos a tener un cambio constitucional, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que juntarnos todas las personas de buena voluntad a ¿Ya? tratar de construir un acuerdo que permita que Chile avance hacia el Perfecto. futuro. Y en la medida que hagamos una buena gestión, yo creo que voy a ser bien recordado. Y si no hacemos una buena gestión y no estamos a la altura, probablemente No. no nos va a recordar nadie. ¿Eh? Oiga, Juan, usted ya da por perdido el plebiscito ya entonces, ¿ah? No, mira, lo que pasa es que el plebiscito tiene tres patas. ¿Ya? La opción del apruebo tiene dos facetas. Una que es partir de una hoja en blanco, que quizá es muy riesgosa para Chile, o bien en esa misma opción que gane la posibilidad de una eh, comisión mixta, vale decir, elegido Claro. las personas que tienen que participar y también el Congreso. Y después está la opción rechazo, que indica que esto debiera ser radicado en la discusión del Congreso, donde el Congreso tiene que hacer todas las reformas que el país requiere. Si al final lo sustancial de esto es cómo se puede construir una estructura futura que nos represente a todos los chilenos y haga que Chile ¿Ya? pase a ser un país mejor y un país más desarrollado. Ese es ¿Usted, el punto que está en el fondo de la discusión. usted sigue siendo partidario del rechazo a la nueva constitución, Juan? ¿O ha ido cambiando su opinión? No, mira, yo soy partidario de tratar de hacer este proceso en la forma más profesional posible. ¿Ya? Yo creo que el Congreso, podremos decir muchas cosas, pero al final del día los congresistas, tanto en la Cámara como en el Senado, es gente calificada, preparada, que tiene opinión, que tiene discusión y que además está muy bien calificada para hacer las reformas, porque al final del día todos tenemos parte de la verdad y todos tenemos ¿Ya? la construcción del futuro que queremos. Entonces la pregunta es, instrumentalmente, ¿qué es lo que es mejor? Y para mí lo que es mejor es Ujú. hacer las cosas bien, ojalá con la mayor prontitud, porque Claro. eso también evita incertidumbre y evita paralización. Claro, Porque por eso le cuando tú pregunto yo cuando usted llega a la urna y no, sobre lo que usted me ha dicho, usted va a votar rechazo, va a votar apruebo, ¿no? ¿Qué va a votar Bueno, ahí? yo en mi opinión, y siempre he sido hombre de convicciones, Ujú. yo por un problema de transparencia, antes de asumir, manifesté mi voluntad. Mi voluntad era que era mejor radicar esta decisión en el Congreso y el camino para que eso sea así es votar rechazo. Ahora, el punto no es que uno esté votando rechazo a los movimientos y los cambios que el país necesita. La opción que está arriba de la mesa es cuál es el mejor camino para hacerlo. Y Ujú. desde ese punto de vista, yo creo que el camino más efectivo es a través del Congreso. Y no solo yo, hay mucha gente que ha propuesto una opción de ese tipo, especialmente hay algunos congresistas que así lo han hecho, y que creo que los puntos de fondo acá, Freddy, son cómo resolvemos las demandas sociales, dícese relación con las demandas en salud. Nadie se puede negar a que tengamos una mejor salud, nadie se puede negar a que tengamos mejores pensiones, nadie se puede negar a tener una reforma a las pensiones para tener pensiones futuras en mejor calidad y nadie se puede negar a tener mejor salud, mejor educación. La educación es la esencia del desarrollo Ya. humano de los países y el desarrollo futuro de la nación. Entonces, dicho esto, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el rol
que va a jugar el Estado y cuál es el rol que van a jugar los privados en el futuro, en aras a un mejor país. Y estas discusiones han ocurrido en otros países. Ocurrió en España, por ejemplo, en un momento dado que entraron en esa discusión y al final esa discusión permite que todos nos metamos detrás de una pelota en una misma cancha para tratar de, Perfecto. eh, eh, dicho en palabras sencillas, empezar todos los chilenos a hacer goles para un mejor país. Y yo me imagino un país democrático, robusto, inclusivo y ojalá equivalente a las mejores sociedades que existen en el mundo, que muchas de ellas están en Europa, donde se mueven entre una buena socialdemocracia, entre una buena democracia liberal y se van alternando en el poder y muchas veces en esos países un punto u otro, me refiero a centro izquierdo, centro derecha, finalmente tienen buena gobernabilidad y están enfocados en ir buscando la mejor sociedad que el país requiere, digamos. Oiga, déjeme contarle algo, Juan. Lo que pasa es que un poquito antes, ¿no?, de las cuarentenas y todo, entrevistamos a Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional, porque se había ido a despedir de nosotros en Vía X, porque se iba al sur a ver su oveja que se le estaban muriendo, ¿eh? Allá perdió en Punta Arenas, en Claro, en Porvenir, Tierra del allá Fuego. andaba, en Tierra del Fuego. Bueno, y volvió, po, volvió a los pocos meses. Y nos dio una entrevista, fue al estudio Vía X y le dijimos, pero ¿cómo Carlos vuelve? ¿Qué pasó? Y me dijo, lo que pasa es que entregaron muy fácil la Constitución y hay que ir a defenderla. Es por el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Ya. ¿Usted le encuentra razón a Carlos que se entregó muy fácil la Constitución? Mira, yo creo que al final del día, lo único constante en la vida son los cambios y los procesos son evolutivos. Y Ujú. desde ese punto de vista, hay una parte muy importante del país que considera que la Constitución no tiene legitimidad. Sin embargo, hay que pensar que a nosotros nos rige una Constitución que fue firmada por el presidente Lago y todos sus ministros, donde nos llamó y nos convocó a la casa de todos. Para Ujú. mí esa Constitución reúne condiciones que permiten que el país funcione. Tanto es así, Freddy, que en esta pandemia ha podido funcionar perfectamente bien. Inclusive ha logrado unificar el sector público y privado en materia de salud, ha logrado alianzas públicas privadas para enfrentar esta pandemia. No hemos podido poner de acuerdo. Hoy día se está por consumar un acuerdo político para enfrentar esto. Y al final tú dices, bueno, la Constitución es tan relevante para resolver los problemas de la salud. No. ¿Es tan relevante para resolver los problemas de la educación? Tampoco. ¿Es tan relevante para resolver los problemas de las pensiones? Tampoco. Todas esas cosas se pueden hacer perfectamente en el ámbito de esta Constitución. Ahora, Ujú. por supuesto que hay ciertas cosas que de alguna manera eh, se reclaman respecto de la legitimidad o no del modelo que está implantado respecto al proceso que nosotros vivimos. Y eso es lo que yo entiendo que es lo que se va a jugar en esta discusión. Y yo apelo a que esa discusión, como lo ha dicho mucha gente, sea una discusión de altura, que sea una discusión de mirada de país de largo plazo y que no sea un retroceso a la década del 60 o 70, porque ¿Ya? Freddy, los países finalmente se desarrollan cuando hay libertad, cuando hay, cuando hay crecimiento, cuando hay desarrollo individual, cuando hay mejor educación, y eso al final es cosa de verlo. Tú has viajado, me imagino, igual que yo, a Europa y tú ves la felicidad con que muchas de esas sociedades se desempeñan y es producto del desarrollo, del crecimiento, del bien común y de evitar los extremos que nunca son buenos. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo cierto grado de optimismo que Chile pueda construir eso. Ya. ¿Y cuál es su explicación, Juan, disculpe, cuál es su explicación entonces de que este oasis, ¿no?, que pensaba el presidente de la República se haya convertido en el estallido social del 18 de octubre en adelante? ¿En qué radica eso, cree usted? ¿Cuáles son las causas de eso? Bueno, yo creo que hay muchas causas. La primera es que hay una propuesta que en un país en que va transitando hacia el desarrollo Ujú. y va creciendo la clase media,
se requieren otras demandas. La primera etapa del desarrollo de este país a partir del retorno a la democracia, el desafío era cómo llegar a derrotar la pobreza. Y ese fue un logro bien grande, muy significativo, que bajamos del 53% a algo cercano al 9%, de la cual la pobreza extrema se radica en un 2%. Eso fue producto del desarrollo, del crecimiento. Ahora, ese mismo desarrollo, crecimiento, te genera también una clase media que es bastante más frágil. Y esa clase media se va topando con requerimientos y exigencias mayores. Muchas de las familias chilenas, en la cual yo me incluyo, tenemos que vamos por primera vez quizá a la educación superior. Eso es una demanda nueva, no existía hace 20 o 30 años. Y para eso se requiere recursos y muchas veces familias no la podían enfrentar. Y ahí tú tienes el caso de la gratuidad que entra a resolver parte de ese problema. Por otro lado, tú tienes que las pensiones de nuestros viejos son pensiones muy bajas y eso tampoco les permite autosustentarse. Y después tú tienes una propuesta que no ha sido cumplida durante los últimos 30 años, que es mejorar la educación. Hemos discutido mucho en lo teórico, pero en la práctica, cuando tú te metes, y yo estoy viendo ahí donde dice escuela básica, detrás tuyo, lo importante es que esa escuela básica tenga buenos profesores, tenga buenos programas, que sean programas que permitan a los alumnos emparejar la cancha. Y eso son, creo yo, las cosas sustanciales que nos pueden hacer un cambio hacia el futuro. Y eso ¿Ya? también se mezcla con expectativas de un cambio que ha tenido la sociedad en su conjunto, en el mundo entero, y que genera mayores demandas. Y eso es lo que llamo yo las demandas sociales, que no tienen nada que ver con el estallido de violencia que lo acompañó, que ahí también hay hay una cosa bien mezclada entre anarquismo, izquierda Ya. muy dura, narcotráfico, y que yo creo que eso no se condice con una mejor construcción. El Claro. país No, tenemos pero que este millón de construir. personas, disculpe, Juan, este millón de personas que marchó, entonces, ¿usted justifica entonces esas demandas sociales? ¿Cree que estamos en un país que las justifica? Mira, yo te lo voy a decir como ejemplo. Cuando vinieron estas demandas sociales, para nosotros, de alguna forma, fue sorpresivo, pero no fue una situación que nos pillara de sorpresa. Yo como empresario converso mucho con nuestra gente Ujú. y efectivamente la necesidad está ahí. Por ejemplo, una familia cuyo marido, por ejemplo, gana 1.000.000 de pesos. La mujer puede trabajar en administración en una compañía, gana 800.000 pesos y tiene dos hijos que tienen que ir a la universidad. Y muchas veces los beneficios sociales por ese nivel de ingreso no le alcanzan a llegar. Y Claro, ellos viven la angustia de tener que enfrentar el futuro y las mejores opciones que pueden tener para sus hijos. O también pueden vivir la angustia de una falta de un seguro de salud que permita ante una situación de emergencia de salud catastrófica que esa familia quede protegida. Entonces, yo creo que esas demandas tienen relación con eso. También creo que hay muchas explicaciones. Otra de ellas, por ejemplo, es que el país pensó que estábamos en un nivel de confort y estábamos en un nivel de capacidad para ir por más allá de lo que realmente el país es capaz de dar. ya. También hay que pensar que hemos tenido una migración, que por cierto las migraciones siempre son positivas, pero en el caso de Chile, que ha quedado ahora develado con la pandemia, hemos recibido más de 1.000.000 de migrantes que hoy día Chile no está en condiciones y nunca estuvo en condiciones de poderlos recibir, cobijar, apoyar y entregar los trabajos que corresponden. Entonces, todo eso fue generando un cambio en las expectativas que finalmente obedecen a una situación como la que vivimos y con una marcha tan importante como la que vimos de más de 1.000.000 de personas diciendo, oye, acá tenemos demandas que no están resueltas. Sí, Y eso claro. reaccionó obviamente en programas sociales, en una discusión social y en la construcción de lo que tenemos que hacer a futuro. Usted me dice, usted es de campo, ¿no? Me Sí. crié con la choca en el campo, me imagino que la relación con los trabajadores es mucho más fluida. Sin embargo, el ministro Mañalich se entera recién que hay gente viviendo hacinada, ¿no?
¿Qué le ha parecido el manejo de esta crisis Mira, finalmente? yo creo que en Chile se peca mucho de, de esquematizar o encasillar las opiniones. Yo creo que lo que quiso Ya, decir el ministro Manich es que él no veía en la magnitud con que se ven las cosas, porque en Chile efectivamente hay pobreza, es cosa de ver las estadísticas, y hay un 2,5% de pobreza extrema. Ahora, yo debo reconocer, por ejemplo, que habiendo ido a la comuna de Renca, acompañado por el alcalde, por el ministro de Desarrollo Social, Sichel, y otras personas más, entre ellas Rodrigo Jordán, nos topamos con una situación, primero, que era una pobreza menos dura de la que uno conoce. Sin embargo, por muy buena que sea la casa de vivienda social, hay sectores donde hay mucho hacinamiento, hay una pobreza disfrazada distinta, y me imagino que el ministro se refería a eso. Y en resumen, existe esa dificultad. Y por otro lado, las aspiraciones del país son muy distintas, porque tú podrías estar muy feliz en la década del 80 en recibir un departamento de 36 metros cuadrados en un bloque cuando tú vienes de la extrema pobreza, y hoy día eso pasa a ser un estándar de pobreza, ¿me entiendes? Independiente que tengas quizás un baño, una televisión, que tengas un techo donde vivir, pero tienes mucha precariedad en términos de tu trabajo, en tus expectativas y otras. Y eso es producto que el país va creciendo y por supuesto las demandas van creciendo también. sin embargo, Juan, según el Banco Mundial y según el coeficiente Gini que ellos dicen, estamos entre los 10 países más desiguales del mundo al nivel de Ruanda, ¿no? Según el informe del Banco Mundial. Y la pandemia ha desnudado también esta diferencia, porque cuando estaba la pandemia acá en los barrios altos se podía controlar, pero llegó a la gente vulnerable y mire cómo estamos, ¿no? Sí, pero eso no es tan verdad, ¿eh? Ya. Porque cuando tú miras los índices, Chile no es el país más desigual del mundo, como dices tú. Chile está dentro de un El estándar y cuando tú coeficiente te vas... Gini, el coeficiente Gini de 0,40 y tanto, ¿no? Que estamos entre Sí, los, bueno, sí, el más pero desigual del OCDE y de los más desiguales del planeta. pero si tú lo pones en el ranking, Chile ha ido disminuyendo en ese coeficiente y en su efecto ha ido creciendo en su igualdad, si lo miras así. Y si tú vas a otros países, a mí que me toca viajar mucho por trabajo, y te vas a Perú, te vas a Ecuador, te vas a Brasil, te vas a Venezuela, te vas a Ecuador o a Colombia, la situación es mucho más dura de la situación que Chile logró alcanzar. Eso no significa que no podamos crecer en ese sentido y que nuestra obligación, y Ya. especialmente los que tenemos más responsabilidades, es seguir trabajando y luchando para un mejor país y para tener mejores oportunidades. Pero lo relevante, Freddy, es Ya. que, es que las cifras no son tan así como se plantean. Chile ha crecido y Chile se ha desarrollado y Chile ha disminuido fuertemente la desigualdad. ¿Y qué más desigualdad que haber tenido 53% pobreza y haber llegado al 9% y haber generado una clase media emergente que tiene otros accesos? Ahora, eso es parte del proceso de desarrollo de los países. Eso no quiere decir que sea bueno o malo. Yo lo que estoy diciendo es que es parte del proceso. Entonces, nuestra obligación o nuestro desafío es precisamente todos en Chile, todos, me refiero a todos los chilenos, seguir luchando para que eso pueda seguir avanzando. Y por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que trabajar más, tenemos que dedicarle más tiempo para obtener mayores oportunidades y beneficios a futuro. Me gustaría saber también, Juan, si a usted lo ha defraudado o le ha gustado este segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero no me lo responda ahora. Quiero que hagamos una pausa. Seguimos hablando con el presidente de la CPC, don Juan Sutil. Una pausa, volvemos a Stock Disponible desde el escenario del poder. Muy bien, volvemos con el presidente de la CPC, Juan Sutil. Lo voy a dejar pensando un poco, Juan, porque le quiero dar un dato, la pregunta que le hice antes de irnos al corte. Porque por primera vez en Chile
Vía X trae en exclusiva en sus pantallas el late show latinoamericano más Jaime Bailiano de la televisión. Se llama Bailey, por supuesto, con el sagaz escritor peruano Jaime Bailey, que conduce y entrevista a sus invitados. En una conversación con sentido del humor y siempre con polémica, Bailey, inconfundible, irreverente y agudo, va a estar desde el 15 de junio, va a estar desde este lunes ya, de lunes a viernes, en Vía X, libre expresión. Bueno, felicitaciones, ¿ah? Es un gran hombre, Bailey, así Sí. que imagínate. Está antes que nosotros, es nuestro telonero, ¿no? Él nos prepara la audiencia y nosotros somos el plato fondo de la noche. Me parece bien. Con esta conversación que Felicitaciones. estamos teniendo. Le preguntaba a Juan antes de irnos, ¿no? ¿Le ha gustado este segundo gobierno de Sebastián Piñera? ¿Esperaba más? ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ha defraudado o le ha gustado? Como dice por ahí un empresario amigo mío, en la vida hay que tener suerte, ¿ah? Ya, El presidente Piñera asumió este gobierno y lo primero que hizo fue llamar a acuerdos, a unión. No tuvo eco en su momento inicialmente la oposición. Y al principio fue todo bien. Hay que pensar también que la oposición tuvo un camino que transitar en el desierto producto de su derrota. Y bueno, se fue reafirmando. Y posteriormente viene el estallido social, más bien las demandas sociales a juicio mío. Y ahí también se le complicó mucho, en honor a la verdad, tuvo mucho riesgo, un sector muy importante de la oposición que se quedó en silencio, que generó un discurso muchas veces que no era el correcto o el sí, verdadero. Eso ya lo dijo Christian Barken en su minuto. Y finalmente le toca ahora enfrentar esta pandemia, y yo creo que en ese sentido lo ha hecho bien, porque es un gallo muy, como persona, como presidente, un hombre de mucha ejecución, y ha ido logrando lograr ciertos acuerdos y cierta manera de ya, enfocar el país. Eso, ahora también hay que pensar que es muy difícil gobernar, Freddy, cuando tú tienes minoría en el Congreso, porque al final cualquier iniciativa que tú mandes está sometido al escrutinio de la mayoría. Entonces ya, es muy difícil poder avanzar en ese sentido si no hay un sentido de unidad país. Y ya. creo yo que en este gobierno no lo ha existido. ¿Mm? Le leí una entrevista a usted, Juan, que decía, de haber sabido los atropellos de los derechos humanos, no hubiese votado que sí en el plebiscito del 88. ¿Es correcto eso, verdad? Eso es cierto, es cierto. ¿Y qué le parece que este gobierno tenga tantos informes en contra de derechos humanos en los principales organismos del mundo después del estallido social? Bueno, yo creo que el Instituto de Derechos Humanos o quien emitió el informe acá en Chile, yo no soy muy letrado en materia de quienes emiten los informes, yo creo que tiene mucho sesgo. Yo creo que también parte del problema del estallido social y de la violencia fue porque vivimos también situaciones que tampoco se ajustaban a la realidad. Esa fue mi crítica a la televisión en su conjunto, en su minuto. Vimos también videos de gente que decía que había tenido actos contra su integridad Ujú. y finalmente habían sido falsos. También vimos casos en gente que decía que había sufrido ciertos vejámenes en algunas comisarías y también resultaron ser falsos. Es cosa de ver hoy día los fallos que ha habido y la liberación que ha habido de muchos carabineros producto de esa situación. Entonces, yo creo que efectivamente hubo de lado y lado, pero en materia de derechos humanos hay informes muy claros en la cual en Chile no hay reiteración en derechos humanos, que en Chile no se atenta contra los derechos humanos y que finalmente los hechos que vimos todos después del estallido social son hechos muy claros, muy específicos, Sí. y aquellos que han sido en exceso o incorrectos fueron totalmente Claro, juzgados. claro. Entonces, Yo le preguntaba por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, también por Human Rights Watch y también por Amnistía Internacional, ¿no? Que son, más la INDH, son los principales organismos al respecto sobre bueno, violaciones de derechos humanos. pero lo que tú quieras, pero los informes que tú viste y que tú mencionas no hablan de derechos humanos, o sea, atentados contra derechos humanos reiterados en Chile. Eso no existe. O sea,
Tanto es así que existe libertad de prensa, que existe libertad de movimiento, que las personas que cometieron exceso han sido juzgadas, las personas que han cometido falta o falsedades han quedado también develadas. También ocurrió muchas veces que se mostraba un carabinero que reaccionaba, entonces mostraban justo esa imagen y la imagen anterior resulta que había sido agredido. Entonces, yo creo honestamente que en los países que efectivamente se atenta contra los derechos humanos es cuando hay una acción desde el aparataje del Estado que persigue a las personas. Y en este caso en Chile eso no ocurre. Aquí a nadie lo persiguen y a nadie lo atentan contra su integridad. Es distinto a los hechos callejeros que todos vimos, que son situaciones muy distintas. ¿Cómo la explica entonces eso a ustedes, Juan? Las jóvenes con traumas oculares, otros como Gustavo Gatica que quedaron ciegos, ¿no? A los 22 años por esto también. Bueno, sí, me lo explico perfectamente y sé lo que ocurrió, pero también hay que pensar que hubo una agresión de todos lados. O sea, aquí esta cuestión no fue gratis, porque si estos chiquillos se hubieran quedado en su casa y hubieran manifestado su malestar pacíficamente, probablemente ninguno de estos hechos hubiéramos tenido que lamentar. Entonces, las reacciones muchas veces son excesivas, eso lo reconoció el gobierno, y esas reacciones excesivas son a una violencia excesiva. Entonces, yo digo, chuta, cuando se hizo la marcha, que hubieron más de 1 millón de personas pacíficamente en la Alameda, en Providencia, en Plaza Italia, yo te pregunto, ¿alguna de esas personas sufrió algún atentado contra los derechos humanos? Ninguna. Ellos volvieron pacíficamente a su casa, manifestaron su malestar. Yo creo que violencia llama violencia y creo que eso es un muy mal camino para el país. Y lo que ocurre es que en esos casos, los derechos humanos por lado y lado, o aunque sea sin ninguna intención, al final el hecho termina en eso. Y también se atentó contra los derechos humanos de los carabineros, se atentó contra los derechos humanos de los manifestantes en algunos casos. Y creo que eso es malo, yo lo condeno y yo creo que toda violencia de donde venga es incorrecta. Nadie puede hacer una transformación, Freddy, pensando en que el camino a la violencia es el camino que permite lograr los objetivos. Y creo que eso es malo en aquí y en cualquier país del mundo. Yo creo que la razón tiene que primar siempre, la discusión, el diálogo sincero, directo. Si al final es fácil ponernos de acuerdo. Y creo yo que todos anhelamos por un mejor país. Entonces, lo importante es cómo logramos eso. Y yo echo de menos una cosa, Freddy, que es muy importante. ¿Cuál es el país del largo plazo que queremos? ¿Cómo lo vamos a seguir construyendo y cómo vamos a ir corrigiendo una serie de cosas que debieran haber sido corregidas en el pasado? Te pongo un ejemplo pedestre y simple. Las jubilaciones. Tasa de cotización, 10%. Trabajas 40 años, tú ahorraste para 4 años de jubilación. El sistema, en este caso la AFP, invirtieron tus recursos, lo multiplicaron por 3 veces más. Por lo tanto, tú tienes 16 años de jubilación. Jubilas a los 65, estás a los 81 sin un centavo. Y resulta que Chile tuvo 30 años para pensar que las personas iban a vivir más años. Somos miembros de la OECD, que es la Organización de Colaboración Económica, y resulta que en esos países las cotizaciones son el 16%, 16,5%. Yo digo, ¿por qué no nos pusimos de acuerdo con tiempo para ir avanzando en esas decisiones? ¿Por qué tuvimos que esperar 25 o 30 años para enfrentarla? ¿Por qué tuvimos que satanizar un sistema que ha sido virtuoso para todo Chile? Un sistema que permite que tú te puedas comprar tu casa a 20 o 30 años, producto de estos ahorros. Entonces yo digo, ojo, tenemos que ir a las cosas sustanciales, tenemos que ir a las cosas que son de fondo. Ya lo dijo el rector Peña el domingo pasado.
respecto de la educación, que todo se redujo a una palabra que se llama lucro. Y yo creo que las cosas son sustancialmente mucho más amplias que eso. ¿Cómo cambiamos la AFP? Usted es partidario de mantener el sistema de AFP, Juan, ¿verdad? ¿Cómo se cambia en este sistema de AFP o cómo se permite que la gente realmente cuando se jubile no salga convertida en pobres, ¿no? A los 65 años los hombres, 60 años las mujeres, sobre todo ellas, ¿no? Bueno, Freddy, yo te contesté, en países que tienen un nivel de desarrollo mayor que el nuestro, la tasa de cotización es mayor. Pero El problema solamente así, solo aumentando la cotización, Juan, ¿cree usted? Bueno, es que eso es aquellas personas que están cotizando, pero yo te pongo un ejemplo. Hoy día tenemos casi 3 millones de chilenos que hoy no tienen un trabajo formal. Esa gente no tiene cotizaciones. Esa gente del futuro van a ser parte del pilar solidario. Por lo tanto, en los países desarrollados, en los países que tienen mayor crecimiento que el nuestro, pueden asumir ese costo y tener una pensión más digna hacia ellos. Entonces, es muy complejo cuando tú dices, no, me voy al sistema de reparto, y resulta que el sistema de reparto ha tenido problemas graves en países, incluso socialdemócratas, que al final, cada vez somos más viejos, menos jóvenes que trabajan. Entonces, yo creo que es una combinación técnica que permita que esto se resuelva. A mí, la crítica que hago yo es haber dejado pasar 30 y tantos años para resolverlo, cuando todas las cosas debieran irse resolviendo con cierta gradualidad. Y por último, no hay que olvidarse, Freddy, que la plata que está ahí es de la persona que cotizó. Es una propiedad que es tuya, mía, de un trabajador que cotizó sus recursos. Y ya tienes casos de otros países, como por ejemplo Argentina, que hizo uso de esos recursos, pero no ha podido hacer uso de seguir dando buenas jubilaciones. Entonces, hay que tener mucho respeto con respecto a ese bien, que es un bien superior, que es la jubilación. Y si tú me preguntas a mí, como empleador, yo creo que nosotros debiéramos haber ido ajustando esto con mucha anticipación, y en eso hay una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Quienes gobernaron, quienes fueron oposición en el Congreso, quienes administraron este proceso. ¿Por qué? Porque no se tomaron las decisiones en su debido momento. Mm. Oiga, entonces, ¿usted cree que el sistema está bien? ¿Solamente habría que cotizar más, Juan? ¿Que las empresas aumenten su cotización? Yo, ¿Esa es la solución, cree usted? yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, una persona que trabaja 40 años y que ha cotizado 40 años, Ujú. hay un ingreso que te permite una jubilación relativamente razonable. Si eso hubiera sido en el tiempo mejorado a través de la cotización, Ujú. probablemente el ahorro juntado en el tiempo hubiera sido mayor, por lo tanto esa jubilación es mayor. La pregunta es otra. La pregunta es, ¿cómo te haces cargo tú de la informalidad? ¿Y cómo te haces cargo tú de aquellas personas, por ejemplo, que trabajaron un periodo de 40 años y que cotizaron solamente 25? Sí. Entonces, ahí la pregunta, Freddy, es otra. La pregunta es, ¿cuán solidarios queremos ser todos los chilenos para resolver ese problema? Y esas son las propuestas que han estado arriba de la mesa. Hay algunas que dicen, oye, esto tiene que tener no solo un aumento en la vida laboral de las personas, porque vamos a ser más larga o más longevo, sino que tiene que haber un aumento en la cotización y también tiene que haber una cuota de reparto que permita hacerse cargo de la parte solidaria. Usted me ha nombrado muchas veces la palabra solidaridad en esta entrevista, Juan. ¿Está siendo solidario, cree usted, el gran empresariado, las grandes riquezas de Chile? ¿Están pagando realmente los impuestos que corresponden para una sociedad más igualitaria, más solidaria? Por supuesto que sí, pues, te lo voy a decir de varias formas y te Ujú. lo voy a decir yo como empresario. Primero, las empresas pagan un 27% de impuestos sobre sus utilidades. Segundo, pagan aproximadamente un 1,5% sobre el impuesto territorial. Las empresas tienen fábricas, tienen industrias, tienen terrenos, tienen que pagar sus contribuciones. Tercero,
para producir tú tienes que pagar un impuesto por la energía, en este caso los combustibles, la energía eléctrica y otros. Quienes producen licores y vino tienen que pagar no solo el 19% del IVA que lo paga el que lo consume, sino que el que lo produce tiene que pagar un 19%, un 18% adicional. Y la suma de eso, más lo que yo llamo la empresa, que la componen los trabajadores, trabajadoras y empresarios, por lo tanto a mí me interesa la discusión radicada en la empresa, también los que trabajan ahí pagan impuestos. Entonces, cuando tú empiezas a sumar lo que aporta el sector privado, en este caso los trabajadores, los empresarios, aportamos casi la mitad de lo que producimos al Estado. Y eso va al Estado a través de los diferentes impuestos. Si tú le sumas a eso el impuesto a, a el automóvil, que tienes que pagar la patente, el impuesto a las patentes comerciales, y vas sumando todo eso, estamos todos, tú y yo, aportando la mitad de nuestros ingresos al Estado. Y que yo sepa, no hay ninguna repartición del Estado que produzca un centavo. Ellos son depositarios de nuestra confianza, reciben nuestros ingresos y el Estado tiene que distribuirlo. Y tiene un gobierno elegido que tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible con una oposición que lo fiscaliza de lado y lado. Y esas son las reglas del juego. ¿Ya? Y por otro lado, si tú le sumas a eso que en Chile los impuestos a las personas son de los más altos del mundo, y tú tienes que una persona que retira la plata de su empresa tiene que pagar un 44% de impuestos, yo digo, el problema no está por ahí, no está en los impuestos, el problema está en cómo tú vas generando mayor desarrollo, mayor crecimiento, una base de ingresos más amplia para el Estado y también un Estado más eficiente, un Estado que no esté capturado, que todos sabemos que hay parte del sector del Estado que está capturado. Sabemos también que el Estado tiene muchos programas que a veces son ineficientes y yo creo que tenemos que aquí hacer un esfuerzo todos juntos. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de asignar bien los recursos. Y yo creo que en ese sentido, Freddy, tenemos que ser muy solidarios porque yo uso mucho esa palabra. Por eso le preguntaba a Juan si ustedes estarían dispuestos en esa solidaridad a pagar más impuestos. Bueno, yo creo que siempre los empresarios hemos estado dispuestos. Acuérdate que el impuesto a primera categoría en Chile era el 10%, después fue subiendo y llegó al 27%. Y estamos en el rango más alto. O sea, vuelvo a que Chile entró a la Organización Mundial de Comercio, o sea, de Colaboración Económica, la OECD, y Chile está en el promedio más alto. El problema que tiene Chile, a diferencia de otros países, es que los niveles de ingreso, dado el nivel de desarrollo que tiene este país, no permite que todas las personas podamos pagar impuestos. ¿Cómo le va a pedir a una persona que gana 600.000 pesos que tenga un impuesto alto? Y eso es lo que hace que la base de ingresos del Estado sea menor. ¿Se fija? Y eso es lo que en el fondo no lo resuelve mayores impuestos, al contrario, lo resuelve mayor desarrollo, un desarrollo más inclusivo y oportunidades hacia el mundo. Y yo creo que ahí también hay mucho de cómo miramos nuevamente nuestra matriz productiva. No se te olvide que Chile hace 25 o 30 años no producía madera de exportación, no producía salmones, no exportábamos vino, no exportábamos alimentos. La base de exportación de cobre era muchísimo más chica y hoy día yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer a futuro? ¿Dónde vamos a poner nuestros talentos para continuar con nuestro desarrollo? Porque por otro lado, Freddy, hay una cosa que yo lo he hecho, este ejemplo. Mira lo que pasó, y no quiero entrar en una discusión política, pero mírate el ejemplo de lo que ocurrió, por ejemplo, en Venezuela. ¿Qué le pasó a Venezuela? A Venezuela le pasó que se destruyó su producción y su comercio. Y cayó del país más rico de América al país más pobre. Entonces yo digo, es bien importante que en Venezuela, evidente, de todos los colores políticos. La hubo y la hay. Claro. Entonces, yo digo, ¿dónde está en la base del desarrollo? Está en los talentos, está en la cultura, está en la integración. Y eso es lo que nosotros tenemos que salir a buscar.
Y por otro lado, yo creo también, Freddy, que hay una cuota grande de sacrificio. No se te olvide el proceso que vivió Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde Ujú. salieron todos a trabajar duro como hormiguita para lograr este anhelado desarrollo y esta sociedad más de bienestar que nosotros todavía no la hemos encontrado. Claro. Ahora, usted me compara con países socialdemócratas donde te pagan varios impuestos, ¿no? No solamente las empresas. No, pero tú tienes el caso de Portugal, yo lo he analizado mucho, porque hemos querido hacer inversiones en Portugal desde el punto de vista agroindustrial para completar nuestra matriz productiva, y Portugal, que es un país socialdemócrata de décadas, tiene una base de impuestos muy similar a la chilena, muy similar. La diferencia está que Portugal se endeudó, hizo su salto de crecimiento, Ujú. generó su infraestructura, generó matriz productiva y hoy día están trabajando por un mejor país, ya llegaron a un cierto nivel de desarrollo y ahora tienen que ir bajando su nivel de endeudamiento. Usted me dijo, Juan, disculpe que estamos llegando al final de la conversación, que el Estado está capturado. ¿Quién tiene capturado el Estado? Bueno, yo creo que hay grupos de poder, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajé en la Araucanía, eh, inicialmente por Compromiso País, le pregunté a un funcionario de la CONADI, ¿con cuánta gente usted maneja la CONADI? Mira, realmente manejamos la CONADI con 70 personas y hay 400 y tantos funcionarios. Entonces yo digo, bueno, los dejaron ahí. O hay otras reparticiones públicas que tienen ciertos niveles de capturación que quedan por el estatuto administrativo ahí. O, por ejemplo, en la educación, hay cierto nivel de captura también, porque si hay un mal director de la escuela básica X, tampoco lo puedes remover. Ujú. Y eso es una cierta captura. Entonces, yo digo, en la empresa privada, tú que estás en la empresa privada, este canal tuyo es privado, si tú no pudieras poner talentos, y en algunos casos cuando un talento no responde a su exigencia, tú lo reemplazas, tampoco puedes avanzar. Y eso en el Estado sucede. Y a eso me refiero yo con la capturación. O te pongo otro ejemplo. La alta dirección pública, que es un elemento muy importante para la meritocracia del Estado, a veces pasa que hay muy buenos funcionarios que se conservan en el tiempo y a veces pasa que en los cambios de gobierno los reemplazan. Entonces yo digo, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que es malo. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado debiera ser un Estado activo que resuelva los problemas y que resuelva las cosas de la sociedad. Sí, por último, Juan, siempre terminamos nosotros con una pregunta, un mensaje al presidente de la República, ¿no? Pero en esta situación queremos enviarle un mensaje a los chilenos y chilenas más vulnerables que están sufriendo con esta pandemia. Usted también, como presidente de la CPC, ¿qué mensaje le daría a esos chilenos y chilenas? Bueno, yo diría que primero lamento mucho en la situación en que ellos están hoy día atravesando y viviendo. Es muy dolorosa, yo lo he visto, lo he vivido con ellos, he estado presente y he visto lo duro que es. Segundo, que tenemos que nosotros redoblar todos los esfuerzos para que esa situación sea el menor tiempo posible, hacer todos nuestros esfuerzos para poder tener más y mejores empleos, más y más desarrollo y un desarrollo mucho más inclusivo que le permita a todos ellos tener valor en su propuesta. Y creo que solo poder solidarizar con la situación en que están, porque palabras de aliento hoy día es muy difícil poder lavar, porque todos sabemos que esto va a ser prolongado, difícil y duro. Y en Ya. eso celebro que haya ciertos acuerdos entre el gobierno y la oposición en buscar la manera de paliar esta situación de precariedad o esta situación de sufrimiento lo más posible, con el seguro de desempleo, con los programas de ayuda a la situación de las personas más vulnerables y que más lo necesitan.
Y si esto se prolonga, por supuesto, esos esfuerzos el Estado tiene que prolongarlo. Y nosotros como empresarios tenemos que seguir también luchando para proveer al Estado de los recursos para que eso pueda suceder. Y la mejor manera de contribuir nosotros como empresarios es haciendo las cosas bien, en forma seria, transparente y productiva, porque al final la producción nuestra son los ingresos del Estado. ¿Y qué le pareció el nombre de Isia Siches como posible candidata presidencial? Bueno, yo la encuentro muy inteligente. He tenido oportunidad de conocerla. Cuando yo asumí en la CPC la visité, incluso hicimos un punto de prensa en conjunto. Hemos estado en contacto telefónico y por WhatsApp. ¿Ya? Y hemos colaborado. Ahora, lo que le pasa a la Isquia es que entiendo tiene 34 años, entonces yo creo que es un cheque a fecha y ojalá ella pueda desarrollar sus talentos, pero por el momento ella lo está haciendo bien en el colegio médico y sin duda es un referente y es un nuevo líder o una nueva líder del momento y lo ha hecho bien. Ya. Don Juan Sutil, muchas gracias por su conversación. Que esté muy bien. Ok, bueno Freddy, te agradezco mucho, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu canal. Más todavía que ahora tenemos el que calienta el té, Bailey, dijiste tú, Sí, nosotros nos claro. tomamos el té. Claro. ¿Ah? Nuestro telonero. Hoy también agradecer su Claro. disposición al diálogo. Podemos estar o no de acuerdo, pero al menos en la conversación siempre abierta se sacan mejores países también. Así que muchas gracias por esta conversación que nos da para Vía X. Yo creo que todos somos buenas personas, entonces entre todos tenemos que construir el futuro mejor. Muy bien, gracias. Y con usted en pantalla también despedimos el programa. Gracias por la sintonía. Nos encontramos nuevamente desde el escenario del poder Vía X, stock disponible. Chao. Chao, Juan. Chao, Freddy.